Para grabar la sesión y estaremos esperando unos minutos para comenzar. Dalo, bienvenido. En un minuto comenzaremos. Hola Luis, Luis Alberto. Hola Italo, para ti también. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Hola Andrea, Carlos, bienvenido. Gracias, maestro. Hola Gustavo, Germán, adelante. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Buenos Muy días. bien, muy bien. Gracias. Rodrigo, bienvenido. Hola Rudy, Jaime, Santiago, Buenos días. bienvenido. Hola. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Cómo Muy está? buenos días. Hola, Diego, Laura, José Antonio, bienvenidos todos. Cristian, Edwin, César Alejandro. Hola, buen día. Estamos dando un minuto de cortesía. Estamos comenzando muy breve. Hola, Manuel, Ana Laura. Buenos días. Buenos días. Hola, Naren, adelante. Hola, Byron. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Muy bien, bienvenido. Hans, bienvenido. Francisco Javier, adelante. Pues ya somos unos cuantos, así que comencemos, ¿eh? Pues sean todos bienvenidos hoy nuevamente a otra clase de la asignatura Técnicas de Aprendizaje Automático. En el día de hoy estaremos hablando sobre los datasets, estaremos comentando fundamentalmente los temas relacionados al manejo de determinadas situaciones que incluyen los datos ausentes, los outliers, los duplicados y también estaremos comentando acerca de algunos procedimientos como la normalización. En cuanto a sumario, digamos que organicemos los contenidos de la siguiente manera. Vamos a estar primero presentando los objetivos generales, luego vamos a platicar sobre la selección de variables, los procedimientos para encontrar atributos redundantes, centrándonos, por ejemplo, en la detección de registros duplicados. Vamos a hablar de mecanismos para reemplazar estos datos ausentes y cuáles son algunos de los algoritmos o herramientas que tenemos disponibles para imputar estos datos ausentes. ¿Qué hacer cuando tenemos datos ausentes? ¿Cómo los analizamos? ¿Qué opción tomamos en cuenta? También vamos a hablar de normalización mínimo máximo y Z-score. Y por último, de codificación de nominal a binario. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. Hoy estamos comenzando con el tema 3, el cual se centra en presentar los procedimientos básicos para la preparación de los datos. Es decir, estamos aún en esto que hemos denominado análisis exploratorio de los datos, que es una de las etapas fundamentales dentro de un proyecto de aprendizaje de máquina o de aprendizaje supervisado. Y hoy estaremos centrándonos en un problema que se nos plantea, que es la falta de datos. ¿Qué podemos hacer ante esta falta de datos? Si pensamos
o nos planteamos las posibles soluciones a este problema, tendríamos que primero conocer cuáles son los conceptos básicos relacionados a los valores ausentes, luego cuáles son las herramientas con las que disponemos para poder detectar esos valores ausentes y además los otros valores que pueden, es decir, otros fenómenos que pueden ocurrir en ese dataset, como los datos redundantes. ¿Qué mecanismos podemos utilizar para solucionar esa falta de datos? Y luego de que ya tenemos ese dataset completo, ¿qué hacemos con ellos? Bien, aquí es donde aparecen las técnicas y los métodos de normalización que nos permiten un poco que estandarizar esos atributos numéricos con los que contamos en el dataset. Para poder llevar a cabo con éxito un proyecto de aprendizaje de máquinas, por lo general, como vimos, tenemos diferentes fases. Para poder llevarlo, digamos, un poco más aterrizado a lo que conocemos, a lo que está en la literatura, yo suelo utilizar este esquema que procede de la minería de datos. En fin de cuentas, la minería de datos es lo que nos permite extraer información de esos datos y poderlos utilizar dentro de un procedimiento de reconocimiento de patrones, ya sea para clasificar o predecir mediante regresión. Y este diagrama que yo considero que es bastante ilustrativo de las etapas que tenemos dentro de un proyecto de Machine Learning enfocado desde el punto de vista de minería de datos, considera 5 etapas. Una primera etapa donde hay que manejar los datos, es decir, tenemos la fuente de datos donde ya habíamos hablado que estos datos pueden proceder de diferentes variables, son muy ricos, podemos tener texto, imagen, datos estructurados, no estructurados. Y con esto se nos conforma un dataset crudo. Por acá tengo a Cristian levantando la mano, creo que quiere preguntar algo. Cristian, adelante. Profe, muchas gracias. Sí, me preguntaba por la fase de patrones. Me gustaría conocer un poco cómo es esta fase. Quizás son personas como analistas o el rol que nosotros estamos desarrollando en este caso, encontrando esos patrones o con herramientas de discovery de data. O sea, me gustaría de pronto andar un poco más en esta fase de los patrones, ¿Te cómo se refieres describe. a la penúltima, a esta que se está armando? Vas muy al frente, Cristian. En nuestras clases vamos a utilizar este procedimiento y nos vamos a ir refiriendo a cada una de las etapas. Hoy, Ah, antes ok, de llegar a los patrones, es decir, antes de reconocer un patrón, nosotros tenemos que tener un dataset que nos favorezca reconocer ese patrón. Y de eso vamos a hablar hoy. Más adelante, luego, entonces nos vamos a referir a cuáles son las herramientas que nos permiten reconocer patrones en los datos para utilizarlo en clasificación o en regresión. ¿De acuerdo? Entonces, sé que están ansiosos, están ansiosos por comenzar y aplicar todo el conocimiento, pero debemos ir de manera escalonada. ¿De acuerdo? Entonces, hoy nos vamos a referir a las primeras etapas. Vamos a hablar un poco de la primera etapa donde manejamos los datos, un poco para ejemplificar qué es lo que sucede ahí. Luego vamos a hablar de procesamiento y exploración y transformación de los datos. Ok, esa etapa que nos pregunta Cristian demora todavía un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, cuando hablamos de minería de datos, lo organizamos de esta manera. Tenemos un conjunto de datos que nos conforma la base o el dataset crudo. Luego vamos a pasar a una etapa de preprocesamiento donde hay que considerar el objetivo perseguido en nuestro proyecto. Y esta etapa de preprocesamiento se puede sumar con la exploración y la transformación para completar el análisis, el EDA, bien, el análisis exploratorio de los datos. Y luego pasamos a reconocimiento de patrones, donde aquí aplicamos determinadas herramientas de Machine Learning para poder reconocer patrones en los datos. Y luego tenemos que pasar a la etapa de evaluación. En el primer caso, me gustaría un poco comentar sobre la fuente de los datos. Ya sabemos que los datos van a ser extremadamente variados y aquí se nos vienen algunos conceptos de Big Data, sobre todo cuando pensamos en grandes volúmenes de datos, ¿no? Donde en nuestro caso como analistas muchas veces se nos entrega el dataset y nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos. ¿De acuerdo? Si estamos en planta, si tenemos que hacer un proyecto de cero, quizás
podemos un poco que forzar esa recopilación de los datos teniendo en cuenta, por ejemplo, los pilares fundamentales que caracterizan el dataset. Estos son, como menciona Italo en el chat, forman parte de metodologías como CRISDM, y que forman parte de lo que hacemos cuando realizamos proyectos de Data Analytics. ¿De acuerdo? Aquí nuestra fuente de datos, que no es el problema que vamos a atacar ahora, si nosotros no nos vamos a cuestionar totalmente la calidad del dataset, pero en este dataset, bueno, primero vamos a tener una variedad de datos, va a haber datos estructurados, semiestructurados. Tenemos que garantizar que el dataset, los datos que tengamos sean verificables, que sean actuales, que aunque tengamos un volumen alto de información, consideremos datos o variables que nos contribuyan al objetivo de nuestro proyecto. Y aquí, digamos que de alguna manera tenemos que estar entonces considerando todos estos puntos dentro de nuestro dataset. En muchos casos, sobre todo en los casos reales que no están asociados, digamos que a aspectos sociales, de medición de sentimiento, de venta de productos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso industrial, por lo general no se dispone de grandes volúmenes de datos que representen condiciones anormales. Bien, sí, la operación normal del proceso habitual está disponible, pero cuando queremos, por ejemplo, detectar un fallo o una condición anormal para el mantenimiento de un proceso, ese volumen de información es muy poco respecto a la operación normal. Y aquí aparece entonces también el fenómeno de desbalance de los datos. Sería importante, si tenemos la oportunidad de conformar nuestra base de datos, que entonces consideremos cómo se relaciona esos datos que estamos midiendo con el objetivo de nuestro proyecto. Si vamos a clasificar, tenemos que tener en cuenta variables que contribuyan a la clasificación o al objetivo que estamos siguiendo. ¿De acuerdo? Recordemos que vamos a tener muchas variables de todo tipo, variables no estructuradas, variables estructuradas. Incluso en ocasiones vamos a tener que hacer data augmentation para poderlas pasar a nuestros algoritmos porque no disponemos de una variedad de información, sobre todo cuando trabajamos con imágenes, cosas así. ¿De acuerdo? Y otro aspecto que también deberíamos considerar desde el punto de vista de dataset, y fíjense que todavía no estamos hablando de preprocesar ni transformar, es decir, no estamos en análisis exploratorio, estamos solo en, tengo un dataset. ¿Y qué variables conforman este dataset? Las variables me pueden contribuir a mi objetivo final. ¿Son suficientes las variables? ¿Tengo que aumentar el número de variables? ¿Cómo hago? Bien, sin embargo, cuando nosotros conformamos el dataset, también tenemos que tener en cuenta si vamos a realizar, como habíamos platicado, un proceso de clasificación y regresión. Aquí yo muestro un ejemplo muy simple donde se intenta identificar mediante imágenes la presencia de un tanque. Hola, bienvenidos a los que se están incorporando. Veo algunos mensajes en el chat. Estaré con ustedes en breve. Pues aquí la intención es conformar un dataset donde se muestren un vehículo armado tipo tanque para identificarlo con determinada herramienta de Machine Learning. Y nuestro dataset, estamos conformando el dataset y conformamos un dataset de imágenes que contiene el tanque. Sin embargo, luego conformamos otro dataset de imágenes que no contiene este vehículo. Bien, ¿qué sucede si más adelante le presentamos este dataset a un algoritmo de Machine Learning? Que nuestro algoritmo no va a aprender a identificar por ese tipo de datos de entrada, no va a poder aprender a identificar cuando está un vehículo tipo tanque, sino que lo que va es a identificar que hay imágenes que son de día y hay imágenes que son de noche. ¿Bien? Entonces, desde el momento en que construimos nuestro dataset, tenemos que pensar el objetivo final que perseguimos. Bien, este conjunto de datos me es conveniente, este conjunto de datos no me es conveniente. ¿De acuerdo? Entonces aquí esto es una situación donde tendríamos que modificar
el dataset de prueba, marcado en rojo, para poder validar nuestro algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, por acá, bueno, bienvenido Rafael. José Jai, ¿cómo trabajar este tipo de problema? ¿Cuál problema? Entonces, bueno, una vez que hablamos de manera general de la importancia del dataset, vamos a referirnos entonces a los fenómenos que ocurren en el dataset. Dígase la selección de las variables, la detección de los atributos irrelevantes o redundantes y la identificación de los registros redundantes. Por acá me comenta Ernesto, en esta metodología estamos asumiendo que tenemos un dataset. Sí, sí, nuestra asignatura va a asumir que tenemos un dataset. Pero no sería importante, por ejemplo, hacer primero un assessment del dataset actual para decidir si es conveniente aplicar algunas acciones de recolección previa que obtenga datos adicionales que van a ser relevantes. Sí, es decir, todo ese tipo de análisis para mejorar la calidad del dataset son válidos, son convenientes y son deseables. ¿De acuerdo? Pero al fin y en cuenta nosotros vamos a tener un dataset, sea con calidad o sea con menos calidad. Nosotros vamos a tener un dataset y vamos a tener que trabajar con ese dataset. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de que una vez que tengamos el dataset con el número de variables X, con las características X, nosotros qué hacemos con ese dataset, ¿de acuerdo? Por eso antes estuve comentando de que sí, va a venir de diferentes fuentes, tenemos que conformar datos estructurados, tenemos que seleccionar correctamente cuáles son el tipo de imágenes, si nos contribuyen las variables, etcétera, pero al final hay que conformar un dataset, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos de selección de variables. Y aquí pasamos entonces a el intermedio entre ese dataset crudo y el dataset objetivo. Digamos que el proceso de selección, y aquí se incluye también el muestreo y la selección, ¿no? El proceso de selección de la variable va a implicar considerar el impacto que tienen las variables en la efectividad y la precisión de nuestro modelo de aprendizaje. Y esa selección está un poco también relacionada al ejemplo que le he puesto de reconocer un tanque utilizando imágenes diurnas e imágenes nocturnas, ¿sí? Donde las imágenes nocturnas no aparecía el tanque, por lo cual nuestro algoritmo seguramente no iba a lograr identificar la presencia o no, sino que lo que iba era identificar la noche y el día en las imágenes. Luego, podemos tener diferentes aspectos a considerar. Por ejemplo, en la selección, para la selección de la adecuada de las variables, podemos tener en cuenta la relevancia, es decir, la influencia directa en nuestro problema. El poder predictivo. El poder predictivo lo obtenemos a partir de correlacionar esa variable con nuestra variable objetivo, ¿de acuerdo? Si es de regresión o si es de clasificación. La redundancia, bueno, hablar de redundancia es hablar de variables que nos pueden aportar ruido o complejidad innecesaria en nuestro modelo. ¿De acuerdo? Eso más adelante hay una pequeña slide que muestra cómo la complejidad se eleva exponencialmente a medida que consideramos variables redundantes, eh, que nos pueden llevar al sobreajuste en nuestro modelo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que intentar aplicar determinadas herramientas para identificar y eliminar estas variables redundantes. Luego está la interpretabilidad. La interpretabilidad está asociada a variables que sean fácilmente comprensibles, ¿eh? Voy a mostrar algunos ejemplos muy breves para ello. Me alegra saber y tal tu comentario. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo número uno que habla de financiamiento de crédito bancario en una empresa X, donde relevancia, ¿qué cosa es relevancia? Si vamos a ofrecer un crédito, relevancia, la relevancia nos las dan variables que están asociadas al historial crediticio o a la relación deuda-ingreso. Bien, esas son variables importantes para otorgar o no un crédito. Luego, el poder predictivo. ¿Qué cosa es el poder predictivo en este ejemplo? Es conocer o tener información o variables que nos hablen de los ingresos que tiene esa persona. ¿Bien? Si le damos un crédito y esa persona tiene ingresos mensuales elevados, bueno, aquí sabemos que
probablemente pague su crédito, ¿no? Redundancia. ¿Qué redundancia es? La repetición, en este ejemplo, la repetición de un cliente a partir de los mismos registros. Por ejemplo, en la fila 1 se tiene el mismo cliente POSH y en la fila 3 se tiene el mismo cliente con el nombre errado. Y luego la interpretabilidad. La interpretabilidad está asociada a un poco a una variable exógena, quizás. Es una característica exógena para este ejemplo. Digamos que quien pide el crédito es alguien que ha fundado diferentes empresas y tiene un historial en el área. Entonces, oye, esta persona ha tenido éxito en este campo, puede ser una persona que podamos otorgarle financiamiento de crédito. ¿De acuerdo? Luego, atributos irrelevantes o redundantes. Bueno, aquí es una palabra bien clara, ¿no? Pero algunos ejemplos. Pensemos como redundante que en un dataset tenemos salario y categoría social. ¿De acuerdo? Por lo general, una persona con un elevado salario, un ingreso elevado, presenta una categoría social elevada. ¿De acuerdo? Entonces pudieran ser quizás para determinado fin dos variables redundantes. Contar con variables redundantes, como le comenté antes, en nuestro proceso nos puede llevar a determinadas herramientas incrementen su proceso de aprendizaje, se vuelvan lentas, por ejemplo. En el caso de las máquinas de soporte vectorial, esto se incrementa en M por N. El caso de Ivy puede generar confusión y así sucesivamente. Otro ejemplo de variable irrelevante sería tener información del DNI para la compra de un mercado. ¿De acuerdo? Esos son un poco de punto de vista ilustrativo. Adelante, Cristian. Profe, tengo una pregunta. ¿Puedes ir al slide anterior, por favor? Claro. Listo, entonces, digamos que si tenemos dos atributos que son redundantes, o sea, tienen como el mismo significado, por así decirlo, tendrían que evitarse en lo máximo, o sea, eliminar uno de esos atributos, o si existe una correlación entre esos dos atributos, pueden estar ambos. ¿Cuál sería la? Pueden, gracias, Cristian, por la pregunta. Más adelante vamos a estar hablando un poquito más de esto. Pueden existir una correlación lineal, o puede ser la combinación lineal. Por ejemplo, PCA es un algoritmo que utiliza la combinación lineal de las variables y crea variables artificiales. Y eso puede ocurrir. Puede ser que tengamos una variable que es función de otra y por tanto, solo teniendo en cuenta una de ellas, ya podemos a partir de ese cálculo obtener la siguiente. Por lo general, tenemos dos maneras de enfocarlo. Uno, utilizamos técnicas de reducción de dimensionalidad sin seleccionar las variables, es decir, sin eliminarlas. Y esta nos crea variables artificiales que nos permiten tener en cuenta el impacto de todas las variables o las eliminamos. Y listo. Y trabajamos con lo que nos queda, ¿no? ¿De acuerdo? En el enfoque de eliminar, bueno, si ocurre algo nuevo, en el caso de este tipo de variables, que son variables económicas, no se ve tanto. En variables industriales pensemos lo siguiente: quiero detectar un fallo y tengo presión y temperatura en una caldera. La presión en la caldera depende de la temperatura. ¿De acuerdo? Si yo elimino la variable temperatura y solo considero la presión y hay un fallo con la variable temperatura, yo nunca voy a ser capaz de detectarlo. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo utilizo una reducción de dimensionalidad y considero variables artificiales que mantienen una relación de alguna manera con esas dos variables, siempre que haya un fallo lo voy a detectar. ¿De acuerdo? Es un poco de un ejemplo. Cuando eliminarlas y cuando mantenerlas depende del contexto. Aquí le he puesto un ejemplo industrial y puede ser, vamos a ver un ejemplo donde no hace falta mantenerla. Selección de atributos. Entonces, un enfoque supervisado que nos va a permitir reducir la dimensión de nuestro dataset. Y como le comentaba, la reducción de atributos, es decir, la selección nos va a eliminar la variable y la reducción de atributos nos va a permitir, mediante un enfoque no supervisado, mantener
una proyección de menor dimensionalidad. En el primer enfoque, que es el que se trabaja en la asignatura, es decir, el de selección de características, nosotros podemos considerar la multicolinealidad o el estudio de la correlación y la covarianza mediante el coeficiente de Pearson que vimos en la conferencia anterior. ¿De acuerdo? Es decir, el coeficiente de Pearson nos puede decir si hay dos variables linealmente correlacionadas o que no existe una correlación entre ellas. Si son altamente correlacionadas, yo pudiera eliminar una de ellas. Por ejemplo, pensemos en este caso. En este caso se trata nuevamente de un ejemplo donde vamos a analizar correlación y covarianza, pero que un análisis lógico nos permite identificar que hay una relación entre las variables. Se trata de un dataset económico donde, no, perdón, este no es económico, digamos que es médico, donde tenemos los pacientes, el identificador de los pacientes, el sexo, la profesión, y queremos saber la obesidad de estos pacientes. Medimos altura, peso e índice corporal. El índice corporal es una fórmula que depende de la altura y el peso. ¿De acuerdo? Por tanto, de esas tres variables que están marcadas con flecha, yo pudiera quedarme con dos o pudiera quedar con una. ¿De acuerdo? Pudiera quedarme con el peso y el índice de masa corporal. Y si necesito por alguna casualidad la altura, lo puedo calcular a partir de estas dos variables. ¿De acuerdo? O simplemente me quedo con el índice de masa corporal porque yo lo que quiero predecir es la obesidad de estos pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, mediante el análisis de correlación, vamos a percatarnos de que altura, peso y índice de masa corporal están altamente correlacionados. El segundo enfoque es utilizar pruebas estadísticas. Una de las pruebas estadísticas más utilizadas es la prueba de chi cuadrado, que mide la dependencia entre variables estocásticas, considerando si son relevantes o no para un proceso de clasificación. El uso de la prueba de hipótesis de chi cuadrado tiene diferentes pasos. Primero, hay que definir qué cosa es la hipótesis, vamos a hablar de ella, el nivel de significación, hay que construir una matriz de contingencia y esa matriz de contingencia calcula la frecuencia, obtiene el valor de chi cuadrado según los grados de libertad y genera el valor de P. ¿De acuerdo? Como ven a la derecha, ya tenemos los códigos suficientes para aplicar cada uno de esos procedimientos y que no sea transparente. Sin embargo, hay algunos puntos que tenemos que resaltar y entender en el momento de utilizar la prueba de hipótesis de chi cuadrado. Primero, que nosotros vamos a buscar o vamos a intentar estudiar la dependencia estadística entre dos variables. Por lo general, entre una variable y la variable objetivo. Y estas variables son cualitativas nominales. ¿De acuerdo? Y vamos a tener dos hipótesis. Una hipótesis nula, que plantea que las variables X y Y son independientes, y una variable alternativa que plantea lo contrario, es decir, que no son independientes. La prueba de hipótesis nos va a permitir aceptar o rechazar la hipótesis nula a partir de el valor alfa y el valor P. Vamos a ver cómo lo hace y qué tenemos que tener en cuenta. Como comentamos, vamos a necesitar la matriz de contingencia, la frecuencia y vamos a tener que entregar el índice de significación alfa, que es el nivel de confianza de nuestra prueba, para aceptar la hipótesis nula en lugar de la hipótesis alternativa. Este valor de índice alfa por lo general es entre 0.01 y 0.05. La tabla de contingencia, el sistema se encarga de construirla una vez que le entregamos los datos. Y el valor P es la salida de nuestra prueba de hipótesis. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que comparar e interpretar la diferencia entre P y alfa. Si P, que es el valor de probabilidad del estadístico, es menor que el valor de alfa, que es el nivel de confianza que le estamos introduciendo en nuestro sistema, rechazamos la hipótesis nula. Si P es mayor que alfa, entonces no rechazamos la hipótesis nula y nos indica que nuestros dos X y Y, si nuestras variables comparadas, no son independientes. ¿De acuerdo? Si no son independientes,
hay una correlación de alguna manera entre ellas. Entonces, Sandra, solo se aplica para dos variables. Yo la he visto solamente aplicada para dos variables, de dos entornos. Aquí vamos a ver un pequeñito ejemplo. Este ejemplo utiliza un dataset de Kaggle. Está relacionado a una campaña de marketing en una tienda donde se miden, es decir, se busca predecir cuál va a ser el cliente que compra, etc. El problema en general no nos interesa, lo que nos interesa son las variables, para este ejemplo, ¿no? Verán que dentro de las variables, como se muestra en negro, tenemos el nivel de educación, el año de nacimiento, el número de productos, si está casado, si el estado civil, y nosotros, dentro de todo ese mar de variables, vamos a estudiar dos variables. Vamos a estudiar si hay una relación entre que la persona tenga un determinado nivel de educación, sea graduado, posgraduado, doctor, etcétera, con que su estado civil sea soltero, casado, viudo, etcétera. Son dos variables cualquiera que estamos utilizando ahí para probar si existe o no una relación entre estas dos variables. Lo primero que hacemos, bueno, es construir la matriz de contingencia, como ven en el extremo izquierdo, con estas variables. Luego, aplicamos a esa matriz de contingencia el test estadístico de chi cuadrado. El test nos devuelve el valor de chi. El p-value, que nos habla de la probabilidad, es 0.502. Y bueno, los grados de libertad están relacionados a las variables que le hemos entrado. Si nosotros entramos todo el dataset, pero dentro de ese dataset, es decir, la matriz de frecuencia la construimos con todo el dataset, pero dentro de esa información nos interesan solo dos variables. Perdón, no, disculpen. Aquí los grados de libertad está relacionado a las combinaciones respecto a las variables que se consideran dentro del test estadístico. Bueno, una vez que tenemos el p-value, tenemos que comparar ese p-value con el valor de confianza o alfa que le hemos introducido. El p-value nos daba 0.5 y el alfa que hemos utilizado es 0.05. Por tanto, en este caso, ¿qué sucede con P? P es mayor que A, por tanto, no se rechaza la hipótesis alternativa. ¿Qué significa? Que no hay evidencia de que haya una asociación entre que la persona tenga un elevado nivel de educación con que sea viudo, casado o soltero. ¿De acuerdo? Y esto, digamos que es un poco un ejemplo ilustrativo. Dentro de los códigos que tienen disponibles hoy en el aula virtual, tienen códigos para cada uno de los temas que estamos tratando. El día de hoy no vamos a tener oportunidad de irnos a Colab. Además, tienen creo que más de 10 segmentos de códigos a revisar, con lo cual no sería práctico. Hablemos de detección de registros duplicados entonces. Los registros duplicados o record leakage son los valores que coinciden con que coinciden en todas las variables. Bien, como el ejemplo que vimos antes, puede ser que tengamos dos variables duplicadas por una persona ha introducido erradamente los datos de un cliente. Sin embargo, el resto de los atributos coinciden. Bien, entonces aquí hay que identificar que, oye, tenemos este cliente duplicado en nuestro dataset. Es lo que veníamos hablando del ejemplo de crédito bancario. ¿Cómo lo encontramos? Desde el punto de vista de Python podemos utilizar df, donde df está relacionado al dataset .duplicate, ¿de acuerdo? O .drop duplicate. Esto nos va a permitir encontrar todos los registros duplicados, fusionarlos o eliminarlos, ¿de acuerdo? Ahora, otro fenómeno que va a aparecer en nuestro dataset son los datos ausentes. En cuanto a datos ausentes,
el tratamiento de estos datos ausentes se considera limpieza. Bien, podemos trabajar con un dataset que tienen valores nulos o podemos trabajar con datasets que tienen datos ausentes. Hay herramientas que son robustas a este tipo de comportamiento, pero la mayoría no lo son, bien. Y nos afectan la distribución de probabilidad de nuestras variables. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros tenemos que identificar los datos ausentes y los datos atípicos en nuestro dataset. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero hay que identificar cuáles son los valores bandera, por así decirlo. Vamos a tener dos tipos de configuración. Podemos tener datos ausentes que están identificados con la nomenclatura NaN, y esto nos está diciendo que hay una variable aquí que, por ejemplo, el puerto, ¿ve? Donde la mayoría está marcado un rectángulo, como lo ven, la mayoría de las entradas de esa variable no existen. Bien, una variante sería eliminar totalmente esa variable, la variable DEC o puerto. ¿Por qué? Porque más del 10% de las mediciones de esa variable están ausentes y por tanto va a ser muy difícil imputar esa variable de manera eficiente, de manera realista, y es preferible no introducir sesgo, sino eliminarla totalmente. ¿De acuerdo? Sin embargo, como ven, hay otras variables que están circuladas, están circuladas y que tienen pocos datos ausentes. Estas variables las podemos imputar. Vamos a hablar un poco más adelante de esa imputación. Sin embargo, NaN es solo un tipo de bandera. Puede ser de que ese tipo de bandera se sustituya, y aquí me voy a una herramienta, con un valor 0. Bien, supongamos que ya no tenemos el NaN, sino que tenemos un 0 en esas posiciones. Si tenemos un 0 en nuestro dataset, hay dos posibles interpretaciones. Es un 0 real, si nos está identificando un valor nulo, físico, real, o nos está identificando un valor perdido cuya manera de representarlo es un 0. ¿Cómo lo identificamos? ¿O cómo nos percatamos? Bueno, hay que leer, entender qué representa la variable. Pensemos en la edad. ¿Tiene sentido una edad igual 0 en un pasajero? No. Por tanto, ese 0 en esa posición implica que hay un valor perdido. ¿Tiene sentido un 0 en una variable cualitativa que nos está diciendo el embarque? No. Por tanto, es un valor 0. Miguel, ¿se podría imputar con promedio de edades? Sí. Es una de las maneras que vamos a utilizar para imputar. Pero cuidado, si ese 0, es decir, si ese 0 lo imputamos con la media de las edades, si dejamos ese 0, supongamos, y luego imputamos, por error dejamos ese 0 y hay otro valor que vamos a imputar, otro valor perdido que vamos a imputar y dejamos ese 0, nuestra media se desvía totalmente, ¿eh? Entonces, por acá, Cristian, ¿existe algún por ciento base para descartar una variable? Sí. Pensemos en que nuestros datos perdidos exceden del 10% del conjunto, del total de observación. Si es así, podemos eliminarla. Si solo es un 5%, y esto, ojo, es una pregunta muy fácil de evaluar en un examen. Tres situaciones. La variable A tiene 5 valores perdidos. La variable A tiene 15 valores perdidos de 30. La variable A tiene 2 valores perdidos de 30. Bien. ¿Dónde eliminamos la variable? Donde el porciento de pérdida es más significativo. ¿De acuerdo? En el segundo caso. Entonces, ojo, sí, cuando tenemos una representación NaN o una representación de datos perdidos con 0. Es decir, este 0 puede representarnos un valor nulo o un valor perdido.
maneras de detectar la ausencia de los datos. Pues podemos utilizar punto de escribe, donde nos da el valor mínimo de ceros y verificamos su sentido. Y también podemos, bueno, utilizar el comando replace, eliminando o colocando cada valor cero por NaN, de manera tal de que visualmente es más fácil de identificar un NaN que un cero. O podemos pedirle al sistema que nos dé todos los valores nulos, sumarlos y analizarlo. Por acá, Maribel, ¿cuándo eliminar y cuándo reemplazar? Eliminar cuando la variable tiene la mayor parte de sus variables ausentes. Imputar cuando existen pocos datos. Reemplazar por cero, exactamente, Omar. Reemplazar por cero depende de la situación. En ocasiones un cero es un valor real. Pensemos en que estamos midiendo presencia en una habitación. Ese cero indica un valor binario, presencia o no. ¿De acuerdo? Por acá, José Marcelino, adelante. Una consulta: al eliminar el registro no me afecta al análisis que estoy haciendo, porque si por una variable voy a eliminar el registro, me afectaría al total del análisis que quiero realizar. No estamos hablando de eliminar el registro. Es decir, yo creo ¿Ya? que José Marcelino, usted se refiere a un registro como una fila. Correcto. No, estamos hablando de eliminar una columna. Eliminemos toda esta columna. Ah, ok. Ya, Bien. ya. Nuestros registros Ahí ahora las van a variables tener que se n-1 está columnas. eliminando es columnas que de pronto no representan daños al dataset y se puede imputar solo aquellos datos, eh, por ejemplo, como edad, de pronto también, ahí no veo la columna, pero podría ser cuando se hable de dinero, el salario, Correcto. dependiendo En de este caso se está la hablando de variables ¿sí? cuantitativas. También podemos Estoy entendiendo, está imputar mal. variables cualitativas, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. ¿Cómo imputamos? ¿Cuáles son los mecanismos de imputación más frecuentes? Podemos, bueno, ya sabemos que el primer mecanismo es la eliminación. No es totalmente conveniente eliminar, depende de la situación, hay que analizar el tipo de variable. eh, Siempre la cantidad de valores ausentes, pero podemos imputar a partir de la media, podemos imputar a partir de la moda o podemos imputar a partir de la mediana. ¿De acuerdo? Salvo la moda, que es aplicable a todo tipo de características, el resto solo es aplicable cuando tenemos características numéricas. ¿De acuerdo? Es decir, si tenemos una variable cualitativa, pensemos el sexo, el género, y tenemos un supuesto de que solo estamos imputando determinadas clientes que compran prendas femeninas. Entonces, si tenemos datos ausentes de el género de esos clientes, lo pudiéramos imputar perfectamente considerando el contexto con la moda, ¿no? Que es el valor más usual de ese dataset. ¿De acuerdo? Y entonces acá, bueno, les dejo algunos comandos de Python que podemos utilizar. Para imputar existen muchos otros algoritmos que podemos utilizar. Algoritmos de vecindad, de pesos, de distancia. Eh, ¿Cuándo va a ser más factible uno con otro? Depende de la naturaleza de los datos. Acá yo les dejo un enlace al grupo de investigación de la Universidad de Granada, que tiene una página exclusiva para, bueno, una página muy general para el uso de herramientas de inteligencia de Machine Learning, muy completa, pero tiene una sección entera para imputación. Bien, entonces aquí pueden consultar muchas de estas herramientas que nos permiten imputar. Ahora hablemos de transformación. Hemos hablado de que tenemos al menos tres situaciones posibles en nuestro dataset: datos ausentes, outliers, datos duplicados y
nosotros algunas de esas las podemos, digamos que, identificar visualmente como los datos perdidos, los podemos imputar mediante la media, la moda, los outliers o datos atípicos, podemos hacer una representación mediante la distribución de probabilidad y mediante las cajas, sin los histogramas y mediante las cajas de bigote, y podemos identificar algunas variables que tienen muchos outliers, pero ¿cómo transformamos nuestros datos de manera tal de que homogeneicemos ese conjunto de datos? Vamos a hablar de dos técnicas, Z-Score y Mixmax. Mixmax y Z-Score se ubican entonces en parte o intermedia de este preprocesamiento de exploración de los datos y nos permite normalizar los datos, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando entonces de escalado de características. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Bueno, lograr que cada característica contribuya equitativamente a nuestro modelo. Y aquí hay un ejemplo muy simple. Si tenemos en cuenta el padre y el hijo mayor tienen una visión completa del juego de béisbol, sin embargo, el menor no consigue ver el juego de béisbol. Si nosotros hacemos esta transformación, todas las variables, si cada uno de los individuos va a tener la misma posibilidad de ver el equipo, el juego de béisbol. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera evitamos que algunas características con mayor varianza dominen en nuestro modelo. La normalización, también conocida como min-max, es el proceso de escalar las características reajustando los valores en un rango de 0 a 1. Y para eso vamos a tener en cuenta el valor y el máximo y el mínimo de los valores. Será una herramienta que nos va a ser útil cuando la distribución de los datos no se conoce, cuando todas las variables estén en el mismo rango, es decir, nos va a asegurar que todas las variables están en el mismo rango, que no domina a las variables con mayor magnitud, y va a preservar la forma de la distribución, es decir, no va a cambiar la escala. Por otro lado, tenemos el Z-Score. El Z-Score es un procedimiento muy utilizado, mucho más que min-max. De hecho, muchas herramientas no supervisadas tienen el Z-Score como PCA, como uno de los pasos primarios. Y la normalización Z-Score transforma los datos a media cero, desviación estándar 1. ¿De acuerdo? Eso nos ubica nuestros datos dentro de una hiperesfera que tiene centro 0 y desviación estándar 1. Y si hablamos de detección de eventos anormales, todo lo que esté fuera de esa hiperesfera puede ser un evento anormal. ¿De acuerdo? Independientemente del campo en que estemos hablando. Por acá, Pablo, tengo un mensaje que supongo está atrás si se basa en pandas de Python. De acuerdo. Entonces, continuamos. En el caso de la estandarización, bueno, tenemos que tener en cuenta la media de la desviación estándar y el total de valores. Este nos va a, es decir, este procedimiento va a asumir que los datos siguen una distribución gaussiana y va a facilitar la interpretación y la comparación. Desde el punto de vista de Python, normalización lo tenemos con el comando minmax scaler y estandarización con el comando estándar scaler. Vamos a ver el efecto gráfico que tiene estos dos procedimientos. Veamos, por ejemplo, qué sucede antes y después de escalar diferentes datos y normalizarlos. Bien, como vemos, el principal cambio está en la escala de los datos. Bien, vean cómo los datos se modifican de uno a otro y además se cambia. Vemos cómo en el segundo caso estamos centrados en 0 y en este caso no perdemos la escala. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de programación en Python, bueno, aquí les dejo un ejemplo un poquito más grande, que lo van a encontrar también en el aula virtual, donde se utiliza el dataset de wines, es decir, de los vinos, para estandarizar y normalizar los datos.
Más allá del código, lo que me interesa es la imagen representativa. Pensemos en que, primero, tenemos los datos en la escala original, mírenlos aquí, los tenemos en verde, y luego hacemos las dos estandarizaciones, es decir, Z-score y mid-max. Sabemos que mid-max no cambia la escala de los datos, si logra solo escalarlo de entre 0 y 1. Aquí tenemos una escala transformada de menos 2.5 a 2.5 para que sea más visual. Y, perdón, la azul es mid-max de 0 a 1, como habíamos hablado, y Z-score es la que nos transforma a media 0, desviación estándar 1. ¿De acuerdo? Por acá, Juan Camilo. Normalización y estandarización. Bueno, Juan Camilo, este es el ejemplo. Tenemos los datos originales. La transformación min-max es una transformación que nos permite llevar nuestro dataset, eliminar o, digamos que estandarizar esas variables que tienen una alta varianza a un rango de 0 a 1. Es este dataset que tienes en azul aquí, de 0 a 1. 0 a 1, como ves aquí también en esta escala. Y por otro lado, el Z-score lo que nos hace es que nos transforma nuestros datos a media 0 y desviación estándar. Es decir, que el centro de este clúster está en 0,0 y la desviación estándar es 1. Es decir, nos genera una hiperesfera. Bueno, aquí tienen cada uno de los comandos. ¿Para qué nos sirve la normalización y la estandarización? Bueno, para mejorar el rendimiento de los modelos. Ya sabemos que algunos modelos como los basados en vecindad, como KNN o K-means y máquinas de soporte vectorial, necesitan estandarizar los datos. Sin embargo, algunos algoritmos también como las redes neuronales que utilizan el método de gradiente descendiente, también en estos métodos permite una convergencia más rápida. Por último, tenemos los enfoques de transformación o discretización de nominal a binario. Es algo que tenemos que hacer con nuestro dataset. Por acá me pregunta Manuel, cuando se normaliza no queda levemente sujeto a un pequeño sesgo del curador. No sé qué cosa te refieres con del curador, pero no hay un sesgo con la estandarización. De hecho, hay herramientas como los árboles de decisión que no necesitan estandarizar. ¿Quién normaliza? Con el curador te refieres a de la persona que normaliza. No. La normalización tiene en cuenta el rango, solamente el rango. Sí, la estandarización, por acá me pregunta Livia, es que todos estos procesos los estamos realizando sobre los datos antes de presentárselo a nuestros modelos. ¿De acuerdo? Ahora, sucede que cuando tenemos datos categóricos, hay algunos algoritmos como las máquinas de soporte vectorial, las redes neuronales, que aunque no las vemos en el curso, son herramientas ampliamente utilizadas. Digamos que las máquinas de soporte vectorial se pueden entender como una configuración entre aspas de las máquinas de las redes neuronales. Estas herramientas no logran trabajar efectivamente con datos cualitativos o categóricos. Y en estos casos, bueno, recuerden que la primera conferencia, el tema 2, estuvimos hablando de datos nominales y ordinales dentro de las variables cualitativas. Teníamos los nominales, eran aquellos que no se podían ordenar, como el sexo, el grupo sanguíneo, etcétera, y los ordinales eran aquellos que sí se podían ordenar, como los niveles de estudio, el grado de satisfacción, etcétera. Pues sucede que estas herramientas como las máquinas de soporte vectorial no entienden ese tipo de entrada y nosotros tenemos que configurárselas al algoritmo de manera numérica. Por ejemplo, supongamos que una variable en nuestro dataset son el número de ciudades por las cuales un viajero está pasando. Hudson, Londres, Madrid, etcétera. Y nosotros tenemos que transformar de alguna manera o codificarlo en un número entero de manera que nuestro algoritmo lo entienda. ¿De acuerdo? Si le pasamos los nombres tal cual,
puede ser que nuestro algoritmo piense que hay cierta prioridad en el orden de las ciudades. ¿De acuerdo? Por esto se utiliza una representación matricial donde se le da valor a las observaciones correspondientes a cada una de estas ciudades, dándole un 1 para un valor efectivo y un 0 para un valor no efectivo. Es decir, para un valor correspondiente a Roma, verán que en la segunda fila estamos indicando 1. A esto se le conoce como método One Hot Encode. Si quisiéramos hablar de o tratar de mostrar un ejemplo en colores, pensemos que en nuestro dataset tenemos esta configuración, donde tenemos rojo, azul, verde y nuevamente azul. Esta configuración tendríamos que transformarla en una matriz de 4 filas por 3 columnas, donde cada columna corresponde al color o a la clase que estábamos observando, y las filas corresponden a la configuración. ¿De acuerdo? Nótese que si queremos indicar que la primera observación corresponde a la clase rojo, tendríamos que colocar 0, 0, 1. Luego, para configurar la segunda observación, que es azul, tendríamos que activar el valor de la columna azul y el resto en 0. Y luego para verde activamos el valor de la columna verde, el resto en 0. Nuevamente se nos repite una observación en azul y procedemos como en la observación vista en numerada como 1. Activamos la columna azul y el resto en 0. De esta manera podemos pasarle un vector de etiquetas a nuestra máquina de soporte vectorial o red neuronal de manera tal que lo comprenda. ¿De acuerdo? Hasta aquí nosotros tenemos entonces digamos que los puntos claves que debemos ir revisando en todos los códigos de Python de aquí al frente. Si cada vez que estemos hablando de un proyecto, antes de llegar a la configuración de nuestros algoritmos, nosotros vamos a tener que pasar por todos estos procedimientos. Sí, verificar si hay datos ausentes, verificar el tipo de datos, verificar si hay valores atípicos, los datos ausentes, imputarlos o eliminarlos, eliminar los duplicados, analizar la correlación, analizar las gráficas, ver si hay outliers, y todo esto va a ser el análisis exploratorio de los datos. ¿Bien? Hacer las configuraciones o la codificación de las entradas si vamos a utilizar una máquina de soporte vectorial, hacer el proceso de estandarización o normalización de acuerdo al tipo de herramienta que vamos a utilizar, y luego procedemos entonces a la configuración de los algoritmos. Cada uno de los puntos que hemos visto hoy están disponibles en los notebooks que tienen en el aula virtual. Bien, tienen solo para estos puntos tienen 6. Y tienen además un compactado que tiene muchos otros ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos hasta aquí, cerraríamos con el contenido y tenemos unos minutos 2 minutos exactamente para preguntas. Bueno, adelante. Pregunta, profesor. ¿Nos puede indicar cómo llegar a esta parte de los notebooks? ¿Dónde están? Porque no lo puedo encontrar fácilmente. Bien. Va a irse al aula virtual. La última pestaña superior dice documentación. Bien. Vale, en Y su nombre. ahí lo va a poder descargar. Por acá, Sandra, en el ejemplo de las ciudades, no se usó convertirlos a 1 a 0, sino a otros valores de encode. Si vamos a hablar de quizás de probabilidad, pudiéramos tener ahí probabilidades, ¿bien? Por lo general, One Hot Encode es una configuración de 0 o 1. ¿Algo más? Muchachos, ir al aula virtual. Si tienen los códigos ahí disponibles para encontrar los books, se encuentran en este sitio. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Gloria. Siempre tan amable. Revisar los códigos. Primero habría que entenderlo y luego revisarlo. La presentación, Edward, está en el mismo sitio. En el mismo sitio. Bien. Entonces, muchachos, a revisarlos y a estudiar. Nos estaremos viendo la semana que viene. Un saludo. Recuerden, foro para las dudas, ¿eh?
Hasta luego. Gracias, Muchas gracias. gracias. profe. Feliz tarde para todos. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, gracias. Fin de semana a Muchas todos. gracias. Buena, Feliz buena. tarde para todos. Gracias, profesor.